Revisemos ahora, aprovechando esta interfaz, el tema de la internacionalización. Los aplicativos, mayormente como vemos, prácticamente toda la interfaz, excepto lo que puntualmente nosotros hemos, y manualmente también hemos traducido, el aplicativo tiene su interfase con inglés. Es decir, si vemos aquí en este listado, vemos que dice Showing 1 to 5 of 5 items, o mostrando del 1 al 5, de 5 ítems en total. Y aquí abajo, por ejemplo, también nos dice Powered by GFramework. Básicamente todos estos elementos están en inglés y estos elementos podrían eventualmente ser traducidos o manejados en diferentes idiomas, dependiendo. Mi aplicación podría tener inglés y español, y también inglés, español e italiano, por ejemplo. Entonces, si es que yo quiero o necesito manejar internacionalización dentro de mi aplicativo, lo puedo hacer. Y esto se lo hace de una manera, de hecho, bastante simple. El GFramework está totalmente preparado para manejo de internacionalización, es decir, del tema de las traducciones, y que mi interfase pueda salir en diferentes idiomas. Revisemos el primer paso de la internacionalización, que de hecho es la configuración. En la configuración nosotros tenemos la configuración web. Si es que queremos, podríamos también manejarlo a nivel de la configuración de la consola, pero en este caso lo que estamos mostrando es justamente la interfase web. Dentro de la interfase web, como habíamos visto, estos elementos del identificador, basepath, bootstrap, aliases, components, etcétera, todos estos elementos son atributos o propiedades de la aplicación. Y estos son obligatorios, o algunos de ellos son obligatorios, otros están puestos por conveniencia porque los necesitamos, pero hay algunos que son opcionales y que no vienen colocados ahí por defecto, pero que sí me pueden dar una buena utilidad. Uno de ellos es justamente un elemento que se denomina language. Y este parámetro de la aplicación, este atributo de la aplicación llamado language, por defecto no está aquí, no es porque no sea necesario, sino porque ya tiene un valor por defecto que está colocado en EN-US. Este es el valor por defecto de este parámetro llamado language. El parámetro language lo que hace es permitirme identificar cuál es el lenguaje de salida de la aplicación. Es decir, cuál es el lenguaje en el que los mensajes y las interfaces se van a mostrar. En este caso, como por defecto viene en US, significa que se está utilizando inglés de Estados Unidos. Esta es la codificación que se utiliza. Entonces, todos los mensajes que se muestran dentro del aplicativo están mostrándose en inglés. Para esto vale la pena indicar que los aplicativos dentro del lenguaje en realidad tienen dos elementos, ¿no? dos posibilidades o dos tipos de lenguaje. Primero, lo que se llama el lenguaje de origen, el lenguaje del código, el source language. Y el source language es el lenguaje en el cual estaría programado el código. ¿Bien? Esto lo vamos a entender un poquito más claramente, un poquito más adelante. Y el atributo para manejar ese detalle es, justamente se llama así, source language. ¿Sí? Y por defecto, este source language también está en el inglés de Estados Unidos. Es decir, English US. Inglés de Estados Unidos. Estos son los dos elementos que por ahora voy a separar un poquito, que me permiten determinar el lenguaje del aplicativo. Entonces, yo puedo tener el lenguaje del código, el lenguaje en el cual se van a generar los mensajes dentro del código del aplicativo. Esto se va a entender mejor, como les decía, en unos momentos más. Y el lenguaje en el cual se van a mostrar los mensajes en la interfase. Elementalmente, estos son los dos parámetros.
elementos. Lo que a mí normalmente me va a interesar manejar o manipular será el segundo, el lenguaje de objeto, de destino, digamos. ¿Cuál es el lenguaje en el que se van a mostrar los mensajes de mi aplicativo? Esta es la parte más importante. ¿Y cómo funciona esto? Una vez que yo le he establecido, si es que en este caso le grabo y actualizo mi aplicación, yo voy a ver exactamente igual. No va a haber ningún cambio porque se está mostrando en el mismo lenguaje, o mejor dicho, le he configurado el mismo lenguaje que ya estaba configurado. O dicho de otra manera, está explícitamente colocado aquí el lenguaje que antes estaba de forma implícita. ¿Bien? Ahora yo le quiero cambiar el lenguaje, entonces le voy a decir que quiero español de España. ¿Sí? Y una vez que le guardo el español de España, yo puedo entonces decir F5. Fíjense por favor en los mensajes, especialmente aquí, showing, y en el de acá, powered by, en el de la parte de abajo. Voy a hacer F5 en este instante. Y como vemos, entonces, inmediatamente tenemos ya los mensajes en español. Me dice mostrando 1 a 5 de 5 elementos. Y aquí abajo me dice ya desarrollado con G-Framework. Es decir, mi aplicativo ha cambiado ya su idioma de mostrar los mensajes a español. Tan fácil como esto, podríamos haber desde hace mucho tiempo configurado el tema del lenguaje. Pero no lo hicimos porque esto no es todo. No es todo configurar el lenguaje de salida del aplicativo. También nos hace falta saber cómo se maneja las traducciones dentro del aplicativo para que podamos entender y poder manejar, en este caso, aplicaciones multilingüaje. ¿Cómo se trabaja en este sentido? Voy a tomar esta misma interfase de vehículos, por ejemplo, ¿sí? Esta misma interfase de vehículos, no, esta es un poquito más compleja porque tenía el tema de los lujos y demás. Voy a utilizar mejor el de personas, que es más simple para este ejemplo, ¿no? Igual, fíjense, yo ya no he hecho nada más allá y sin embargo todo se está mostrando ya un poquito como que en español, ¿no? Ya las cosas están mostrándose en español. Aquí me dice editar, borrar, detalles de, etcétera. Entonces yo ya tengo algo más interesante. Vámonos entonces a la generación de código con GUI para mostrarles cómo trabaja esto. Es la forma más fácil de mostrarles aquello y voy a mandar a generar nuevamente el modelo de persona, de la tabla persona. Y en este caso voy a hacer un cambio respecto a como lo habíamos venido haciendo anteriormente. El generador del módulo, voy a habilitar esta opción que dice I18N, que es justamente para el manejo de la internacionalización. Voy a habilitar esto y cuando habilito la internacionalización me dice cuál es la categoría de mensajes que quiero manejar para este módulo y le dejo la por defecto que es app, esta misma, ¿no? App. Muy bien, le voy a decir un preview y lo que me interesa principalmente es ver las diferencias de cómo se ha generado este modelo respecto especialmente al tema de la internacionalización. ¿Bien? Aquí hay una pequeña modificación aquí arriba, pero la parte importante es cuando estamos manejando los atributos. La parte roja es lo que se perdería, quiere decir lo que actualmente contiene mi modelo, y la parte verde lo que se agregaría si es que yo le mandara a sobreescribir. Entonces yo tengo un método, por ejemplo, de getEdad que habíamos programado, el get nombre completo. Esto se perdería si es que yo le mando a sobreescribir. No me interesa perder aquello, pero justamente me puedo dar cuenta aquí que él me cambiaría las etiquetas que yo tenía originalmente de los atributos de mi tabla. Él me cambiaría esas etiquetas por la ejecución de un método que dice G::T y luego dice app y luego sí, finalmente dice la etiqueta, ¿no? En este caso la etiqueta ID.
En este caso la etiqueta nombre, que antes estaba directamente puesta solo como nombre, aquí arriba, que es justamente lo que está en rojo. Esto es lo que cambiaría por la ejecución de este método de acá. Y así sucesivamente. Voy a tomar entonces este código, que es el único que me hace falta, en este caso para el tema de la internacionalización. Lo voy a copiar y lo voy a transportar manualmente hacia el modelo de persona. Dentro del modelo de persona, entonces yo tengo las etiquetas de esta manera y lo que el generador de código me sugiere que haga es esto. ¿Sí? Veamos, vamos a ponerlo al mismo nivel que lo demás. Entonces, en lugar de poner directamente la etiqueta ID, ejecuta este método. ¿Qué es este método? Este es un método que me permite justamente generar una traducción de esta etiqueta. O mejor dicho, que esta etiqueta pueda ser traducida a otro lenguaje. Que por defecto, si es que no existe ese lenguaje, lo que me va a presentar es exactamente lo que está puesto aquí. Es decir, me va a poner la I mayúscula y la D mayúscula. Si no hay traducción para el lenguaje en el que la aplicación está funcionando en este momento, entonces se va a presentar esta palabra llamada nombre. Si no hay una traducción para la palabra apellido y etcétera, etcétera, ¿no? Para todos estos mensajes que están colocados aquí. ¿De acuerdo? Entonces dice, el parámetro ID va a ser traducido según una cadena llamada ID. Este app, si ustedes recuerdan, cuando hicimos la configuración del GUI, voy a cerrar esto, le habíamos indicado aquí, en esta parte del generador de código, que vamos a manejar la categoría app. Es la categoría de mensaje, así es como se van a llamar los mensajes para este módulo al menos, ¿no? Se va a llamar app y es el valor por defecto. Y esto es justamente lo que le indicamos aquí, la categoría sobre la cual se van a traducir estas cadenas, ¿no? Estas cadenas de aquí a la derecha. Ahí es donde entra un poco en sentido lo que les había indicado anteriormente, lo del Source Language. Si es que Source Language es inglés de Estados Unidos, quiere decir que las cadenas que van a ser traducidas deberían estar en inglés de Estados Unidos. Por ejemplo, aquí debería decir name, aquí debería decir algo así como last name, aquí debería decir date of birth, por ejemplo, fecha de nacimiento, aquí email, simplemente email con la E mayúscula quizás, y aquí en lugar de teléfono debería decir phone. ¿Por qué? Porque yo le estoy especificando que el lenguaje de mi código fuente para las traducciones es inglés. Si yo he hecho lo contrario y entonces he descomentado esta línea y he colocado aquí en vez de inglés de Estados Unidos y he puesto español de España, entonces el código podría estar en otro lenguaje, como en este caso en español, como lo estaba hace unos momentos. Pero ¿por qué esto no es recomendable? Bueno, o mejor dicho, en ciertos entornos no es recomendable y esto lo propongo para que cada uno pueda decidir en su momento qué es lo que requiere hacer. Cuando su aplicación va a ser manejada, programada, creada, modificada, mantenida solamente por personas de habla latina, es decir, de habla española, de que hablamos español, todo el código podría estar perfectamente en español como estaba hasta hace unos momentos. Es decir, esto podría estar así, tal cual. ¿Sí? Esto podría quedarse así sin ningún problema y obviamente estaría obligado a manejar las cosas de esta manera, poniendo sus lenguas en español. Esto obviamente, si todas las personas que van a programar, mantener, evolucionar el código del aplicativo hablan español o comprenden perfectamente el español, no vamos a tener ningún inconveniente porque ellos van a poder manejar estas etiquetas sin ningún inconveniente y van a poder entenderlas claramente. Pero si el proyecto que ustedes están manejando potencialmente va a poder ser mantenido, mejorado, editado, corregido, programado por personas de diferentes nacionalidades,
Lo más normal será dejar esto como estaba, en inglés. Es decir, ni siquiera poner ese atributo en la configuración, dejarle así y dejar estas etiquetas en inglés para que cualquier persona que pueda tratar de colaborar en traducir estas etiquetas al ruso, al rumano, al chino o algo por el estilo, puedan ellos perfectamente entender qué es lo que tienen que traducir. Aquí tienen que traducir name. Y como el inglés es un idioma mucho más universal, entonces todos van a saber qué poner en sus respectivos idiomas. La realidad es que la gran mayoría de las aplicaciones que nosotros hacemos están orientadas, están programadas por gente de habla latina y obviamente también están usadas por personas de habla latina. Entonces no vamos a necesitar, de hecho, ni siquiera manejar el tema de la traducción, quizás. Pero si ya estamos implementando traducción, lo más normal es que manejemos esto, porque si es que hay traducción, típicamente para nuestro entorno va a ser inglés y español, lo más elemental y lo más básico. Entonces, date, perdón, me acabo de fijar que aquí está esto así. Vamos a dejarlo de esta manera. Quiere decir que vamos a manejar una traducción y vamos a borrar esta información que estaba anteriormente ahí. Bien. Dado que estamos manejando ya traducción, vamos a ver cómo se visualiza mi formulario con la traducción. Se visualiza tal cual está puesto ahí. Como no hay una traducción al español, que es el idioma que yo estoy manejando aquí, yo le dije a mi aplicación que voy a manejar el idioma español, que mi aplicación está en español, para mostrar los mensajes. Me está mostrando las etiquetas que yo había colocado en inglés. Last name, date of birth, email y phone. Si yo visualizo un registro, justamente también me presenta todo esto en el idioma en el que están las etiquetas originalmente. Ahora, ¿cómo aplico traducción? Para el inglés, obviamente, ya no necesito traducir, pero sí voy a necesitar traducir para que estas etiquetas se me presenten en español cuando están en español. Bien. Esto es muy fácil también y lo único que necesito hacer es crear un archivo. En este caso, dentro de la raíz del aplicativo, que sería este, voy a crear una nueva carpeta. Y a esta carpeta le voy a llamar Messages. Mensajes. ¿Sí? Aquí está, la carpeta Messages o mensajes. Y dentro de esta carpeta voy a crearme una carpeta para cada uno de los lenguajes que yo quiero manejar en mi aplicación. En este caso voy a crear una carpeta nueva y a esta carpeta le voy a llamar el lenguaje, que en este caso es el que estoy utilizando, que sería ESES. Podría ser un poco más específico y decir es idioma español de Ecuador. Y en ese caso, cuando manejo la traducción acá, ya no les digo de España, sino de Ecuador. Bien. Y en la persona, perdón. Y tengo entonces aquí la carpetita que se llama ESS, Español de Ecuador. Bien. Y dentro de esta carpeta voy a necesitar crear un archivito que me permita manejar el tema de las traducciones. ¿Cómo debe llamarse ese archivo? Como la categoría que yo le mandé a generar. Por ejemplo, voy a crear un archivo nuevo y este archivo nuevo le voy a llamar como app.php. Es la categoría. Esto me permite que yo pueda tener un archivito de traducción, por ejemplo, para el módulo persona específicamente. Entonces aquí en lugar de app dice, por ejemplo, persona. Entonces el archivo acá va a tener que llamarse persona.php y va a contener los textos de traducción solamente del módulo de persona o del componente de persona, el controlador de persona, la vista de persona y todo lo que tiene que ver con la persona. Pero si quieren manejar un solo archivo de traducción, perdón, que tenga todo, entonces pueden manejar la categoría por defecto, que en este caso sería app.
Entonces, en el archivo app, lo que necesito, dado que es .php, lo único que necesito hacer es crear un array de traducciones. Este array de traducciones tiene una forma muy simple. Lo único que necesitan hacer es retornar un array, así de sencillo, y en este array ustedes van a ir creando todas los pares de los valores originales y los valores traducidos. Por ejemplo, la primera traducción que vamos a hacer es name. Y name en español, que es el idioma que estoy traduciendo en este momento, corresponde con nombre. Siguiente, last name en inglés o en el idioma en el que está declarado el source language, que es uno solo, en inglés en este caso, esto corresponde a mi idioma español, que es el que estoy traduciendo, con apellido. Luego, fecha, date. Bueno, para no tipear todo, yo podría ir copiando de acá, que dice date of birth. Fecha de nacimiento es como se traduce en español. Ajá. El siguiente detalle es email y finalmente phone. Bien. Email se traduce como correo electrónico. Le pongo la cadena como a mí más me conviene en mi idioma. Y phone se traduciría entonces como teléfono. Listo, estas serían las únicas cadenas por ahora que necesito traducir. Esta se puede quedar tal cual, no necesito traducirla de hecho. Entonces, grabo. Y una vez que ya tengo mi idioma, el archivo de idioma traducido, que yo he declarado que mi aplicativo trabaja en ese idioma, cuando yo muestro la lista de personas, entonces todas las etiquetas respectivas han sido traducidas según lo que yo le he especificado. Entonces aquí dice apellido, aquí dice nombre, aquí dice fecha de nacimiento y aquí dice correo electrónico, como al final dice teléfono. Y esto ya me funciona perfectamente como cuando muestro los detalles, ya me dice los detalles en este idioma. Y si es que muestro el formulario, en el formulario también se me presentan los detalles según lo que yo he traducido dentro de ese archivo de configuración. Esta es la manera en la que yo puedo entonces manejar diferentes idiomas dentro del aplicativo. Ahora, es importante que nosotros nos demos cuenta de que este atributo declarado en la configuración indica el lenguaje por defecto de alguna manera o con el lenguaje de entrada del aplicativo. Cuando el aplicativo empieza, entonces se configura con este lenguaje. Pero yo podría manejar un modulito donde yo, por ejemplo, así como hago login y logout, yo podría darle clic, una banderita, por ejemplo, le doy clic para cambiar el idioma. Lo que hago es decirle al aplicativo que el idioma en el que voy a manejar es este otro idioma diferente. Y ese idioma lo guardo en una sesión y yo ya no lo leo directamente desde aquí, sino podría cargar el idioma desde una variable de sesión. Y de esa manera, entonces, el aplicativo sería capaz de mostrarse o funcionar en diferentes idiomas. Por supuesto, es un trabajo un trabajo adicional que hay que hacer y probablemente un poquito tedioso porque hay que dedicarse a hacer este tema de las traducciones. A veces no necesariamente somos políglotas y vamos a saber múltiples idiomas como para poder hacer este trabajo, pero una vez que tenemos el trabajo en un idioma conocido por muchos traductores o por mucha gente que pudiera querer colaborar en el tema de la traducción, como lo es el inglés, yo podría entregar un archivo, solamente este archivo, a cualquier persona que me quiera ayudar con la traducción. Por ejemplo, alguien de habla italiana, quiere implementar mi aplicación en italiano, yo le paso este archivo a esa persona y esa persona va a poder entender la parte del inglés. Esto no le interesa, él va a borrar esto y va a poner entonces
la traducción respectiva en el lenguaje que le corresponda. Existen algunas otras opciones que ustedes pueden manejar dentro del tema de las traducciones, pero realmente esto es lo más elemental, lo más básico, y con esto se puede ya inmediatamente crear aplicaciones multilingües, aplicaciones que puedan estar disponibles para usuarios en diferentes idiomas.